Este es uno de esos vídeos que hago sencillamente porque me apetece. Porsche tiene el récord de victorias en Le Mans, nada menos que 19. Y os aseguro una cosa, no hay ni uno solo de estos ganadores que no sea una belleza estética y técnica. Vamos a divertirnos. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Reconozco que doy mucha caña a Porsche. El motivo es sencillo, es que sus berlinas no me gustan, los SUV me horrorizan, los eléctricos me parecen absurdos y creo que les ha faltado valentía para hacer de una vez un 911 con motor central. Siempre digo que me gusta separar la opinión del máximo que es aficionado simplemente del máximo que es profesional. Siempre lo intento, pero reconozco que hoy me va a costar mucho. Me va a costar mucho en este vídeo. Como periodista reconozco el enorme mérito que ha tenido Porsche de desarrollar una gama muy amplia y toda ella con esa vitola de deportividad en coches que muchos de ellos no tienen nada de deportivos. Bueno, es que además los venden caros, muy caros, y el negocio va viento en popa. Lo que sucede es que como aficionado me hubiese gustado más que Porsche jugase en la liga, vamos a decirlo así, de Ferrari y no en la de Audi, que serán modelos más exclusivos. Pero os digo una cosa, me meto mucho con Porsche, pero mi madre decía, amores reñidos son los más queridos. Ese es el motivo. Gracias a Airbnb por apoyar nuestro contenido. Nos encanta contar con ellos, porque además somos buenos usuarios. Y os he hablado mucho de cómo usamos Airbnb en Garaje Hermético, o de cómo disfruto de Airbnb a la hora de planificar mis escapadas y viajes en coche. En ambas cosas se mezcla trabajo, pasión, hobby, pero siempre voy con Rodrigo, con mi chica. Ahora estoy pensando en algo un poco distinto. Estoy pensando en un finde con unos amigos con niños. Como os podéis imaginar, lo de los críos a mi edad ya me pilla un poco lejos, pero todavía recuerdo lo de que las horas son importantes, la hora de comer, la hora de dormir, la hora de la siesta, así que he pensado en Airbnb. Ya lo conozco bien, tengo práctica a la hora de encontrar buenas opciones porque siempre me ayudo de recomendación del viajero, que son los alojamientos mejor valorados por otros usuarios. Ver los comentarios positivos de otros viajeros me ayuda siempre a identificar el Airbnb perfecto para cada viaje. Podemos ir con niños, pero cuando les toque irse a la cama, pues los mayores podemos seguir disfrutando de la noche, seguir de charla, alargar la cena, la bendita sobremesa. Y con las siestas, pues un poco lo mismo. Bajamos el volumen y podemos seguir tomando el café, ver un rato la tele. Esto en un hotel es más complicado. Si los niños se quieren ir a la cama, lo normal es que el padre o la madre se vayan con ellos a la habitación a dormir. ¿Plan con niños? Esta vez me lo digo a mí mismo. Máximo, píllate un Airbnb. La forja de una leyenda. Me vais a permitir que simplifique un poco, porque cada marca se ha forjado su leyenda en el motorsport en diferentes especialidades. Por decirlo así, redondeando un poco, la deportividad de Audi se basa sobre todo en los rallies. Todos conocemos al Audi 4. La de BMW en las carreras básicamente de turismos, aunque ha triunfado incluso en Fórmula 1. Y la de Ferrari, sobre todo en la Fórmula 1. Porsche ha tenido siempre un papel muy relevante en los rallies, pero curiosamente jamás ha ganado un campeonato del mundo de rallies para marcas. No ha corrido en el Mundial de Turismos porque Porsche no fabrica turismos, pero los campeonatos de Gran Turismo ha tenido y sigue teniendo un enorme éxito. Y como la Fórmula 1, como motorista ha alcanzado muchos éxitos, no como marca. Y por supuesto ha ganado muchos campeonatos del mundo de resistencia. Pero donde Porsche ha forjado realmente su leyenda como fabricantes de coches deportivos, pero además muy fiables, sin duda es en las 24 horas de Le Mans. Y como vais a ver, hay muchos y muy importantes y muy poderosos motivos. Y vamos ya con esta lista de los 8 modelos de Porsche que han dado a Porsche 19 victorias en Le Mans. Y ya veréis como todos tienen poderosos argumentos para ser verdaderas leyendas. 917K, 1970 y 71. El 917 se puede decir que se convirtió en un mito
prácticamente desde el día de su aparición. La verdad es que no puede ser más bonito, no puede ser más bonito. Y os digo una cosa, es que técnicamente era impresionante. Ojo, cuando veáis estos datos que voy a dar, recordad una cosa, estamos hablando de un coche que a día de hoy tiene 55 años. El motor Boxer, refrigerado por aire, de 4,5 litros, que luego llegó a los 4,9 y acarició los 600 caballos, contaba además con un chasis multitubular de acero, aunque hubo un modelo con chasis de magnesio, con un peso de en torno a los 800 kilos y una máxima que se acercaba a los 370 kilómetros hora. Insisto, son cifras que hoy día son espectaculares, pero imaginaos hace 55 años. La K viene de Kurzek o cola corta, que acabaron funcionando mejor que los cola larga que se hacían específicamente para la larguísima recta de Le Mans. En 1970 ganaron con Hans Hermann y Richard Atwood y en 1971 con Jits Van Lennep y Helmut Marko y ya con los colores de Martini Racing que hicieron muy buenas migas con Porsche, con los Porsche oficiales sobre todo. 936, 1976, 77 y 81. Con este precioso coche, que por cierto, lo tenemos aquí. He traído una selección de coches de slot y ojo, que se lo he dicho a Rodrigo, son los modelos que ganaron Le Mans, no todos, pero no exactamente la versión o la unidad, la decoración que ganó Le Mans. Pero como decía, con el 936, que es precioso, pues ganaron 3 años, 2 de ellos consecutivos. Y es que el cambio de reglamento que limitaba la cilindrada de 5 litros a 3 litros, pues mató aquí en Europa, se fue a correr a Estados Unidos, al 917 y además el reglamento de resistencia con los motores turbo era más permisivo. ¿Por qué? Porque el límite a 3 litros era el mismo que en la Fórmula 1. Lo que sucede es que en la Fórmula 1, si utilizabas el turbo, la cilindrada tenía que ser de 1,5 litros, mientras que en la resistencia la cilindrada equivalente a 3 litros atmosférico era 2,1 litros. El Boxer, 6 cilindros, refrigerado por aire, 2,1 litros, superó en este caso la barrera de los 600 caballos, más que muchos de los Fórmula 1 de la época, y el peso se mantuvo muy poco por encima de los 700 kilos. Hablando de pilotos, hubo uno que estuvo presente en las 3 victorias de este 936. A ver si lo adivináis. Es habitual de este programa. Le hemos dedicado un vídeo. Otra pista, definitiva, es belga. Por supuesto, estamos hablando de Jackie Ickx. En 1976 ganó en compañía de Jits Van Lennep, en el 77 con Harley Atwood y Jürgen Barth y en 1981 con el excepcional piloto Derek Bell. Además de piloto era ingeniero, ya sabéis que tengo debilidad por estas personas que son pilotos e ingenieros. Me da envidia, y no envidia sana, que no creo en la envidia sana. Lo admiro y tuvo un papel muy destacado en la victoria del coche, porque en 1936, a falta de 55 minutos, tuvo una avería en un cilindro y empezó a salir una gran humareda que hacía temer lo peor. Pararon en boxes y anularon ese cilindro. Barth cogió el coche y tenía que dar las últimas vueltas a un ritmo muy lento para asegurar que llegaban a meta, pero lo suficientemente rápido para que el Mirage GR8, que iba segundo y que era consciente del problema, no le atrapase. ¿Qué pasó? Que se rompió un segundo cilindro. Y las 2 últimas vueltas, porque iban a ser una, pero por cuestión de segundos tuvieron que ser 2, fueron absolutamente agónicas. Pero Jürgen Barth consiguió llevar el coche a meta y ganar esas 24 horas. Además, todo esto tuve la oportunidad de vivirlo en directo. 935 K3, 1979. Ni el coche era un claro favorito a la victoria y yo diría que ni siquiera los pilotos eran claros favoritos a la victoria. Ellos eran muy buenos. Klaus Ludwig, Bill Withington y Don Withington. Pero el hecho es que ganaron. Y es que el 935 era lo que entonces se llamaba un silueta, es decir, para entendernos, un GT muy preparado, pero no era un prototipo como otros coches. Eran rápidos, muy rápidos, sobre todo fiables, muy fiables, y de hecho es que 3 935 finalmente coparon el podio. Eran muy potentes, puesto que podían contar con una cilindrada mayor que los prototipos. El motor de este coche tenía 3,2 litros, que con la ayuda del turbo llegaban nada más y nada menos que a 750 caballos. A cambio, el peso sobrepasaba por poco la tonelada. Una curiosidad de ese año, Paul Newman se subió al segundo peldaño del podio con un 935.
Eso deja claro que Paul Newman, además de un actorazo, no era mal piloto. 956, 1982, 83, 84 y 85. Entramos en la que para mí es la era dorada de Porsche en Le Mans. Fijaos, con el 956 consiguen 4 victorias consecutivas, pero son muchos los que consideran que realmente el 962C es una evolución del 956, con lo cual podríamos hablar de 6 victorias consecutivas y 7 en total. El coche era una maravilla, un chasis monocasco de aluminio, carrocería de fibra y Kevlar, motor boxer de 6 cilindros, turbo de 2,6 litros, refrigerado por aire y 630 caballos para un peso de 840 kilos. Pero sobre todo era tremendamente robusto, fiable y relativamente fácil de conducir. Ojo, relativamente. Y Porsche supo elegir un plantel de pilotos de primera fila. Fijaos, en 1982 de nuevo Jackie Ickx y de nuevo Derek Bell. En 1983 Bernd Schupan, Hal Horber y Harley Haywood. En 1984 Klaus Ludwig y Henry Pescarolo, que se hizo acreedor del apelativo de Mr. Le Mans. Y en 1985 de nuevo Klaus Ludwig acompañado de Paolo Barilla y Luis Kreis. 962C, 1986, 87 y 94. Otras 3 victorias más en Le Mans al saco. Este coche además tiene la curiosidad de que nació para los campeonatos norteamericanos. Lo que sucede es que la FIA cambió la reglamentación en aras de conseguir una mayor seguridad de los pilotos. Bueno, no quiero hablar de Stefan Belov ni de estos accidentes, porque ya sabéis que procuro no hablar de accidentes. Lo que hicieron sobre todo es que, como en la Fórmula 1, por cierto, estaba prohibido que los pies del piloto fueran por delante del eje delantero, con lo cual este coche, la mayor diferencia, había otras, pero la mayor diferencia es que era 12 centímetros más largo de batalla, de forma que el eje, los pies del piloto quedaban por detrás del eje delantero. Y pocas diferencias más realmente había con el 956. Era más potente porque usaba motores de hasta 3 litros con 2 turbos y ya se acercaban a los 700 caballos. Y pese al mayor tamaño y a una jaula de seguridad mucho más fuerte, más robusta y más eficaz, se consiguió mantener el peso. Y de nuevo Porsche recurrió a pilotos de primera fila. En 1986, nada menos que Derek Bell, Hans Stuck, que era piloto de Fórmula 1, y Hal Holbert. Y en 1987 repiten equipo y repiten victoria. En 1994, más pilotos de Fórmula 1. Mauro Baldi, Yannick Dalmas y Harley Haywood. Un detalle que he mencionado de pasada, pero que es relevante. Todos los coches que hemos visto hasta este momento utilizaban motor refrigerado por aire, con un ventilador que en algunos casos se veía, en el 910 y el 936 estaba a la vista, que era el que forzaba el aire a refrigerar los cilindros. Era algo muy Porsche y que cambió en 1996. Spider, 1996 y 97. Desaparecieron los grupos C y llegaron los LMP1. ¿La mayor diferencia? Bueno, que eran coches abiertos, digamos barquetas. A mí personalmente confieso que los coches de Le Mans y de resistencia me parecen los coches más bonitos de competición, pero me gustan más cerrados que abiertos. Este Porsche seguramente no será el más bonito de la historia, pero era tremendamente eficaz. Entre otras cosas, ya contaba con un chasis monocasco, pero de fibra de carbono, como la carrocería, que también era de fibra de carbono, motor de 6 cilindros, boxer biturbo de 3,2 litros, 580 caballos y refrigerado por agua en este caso, y un peso de unos 875 kilos. En estos años, la llegada de pilotos de Fórmula 1 a Le Mans fue masiva. En 1996 el equipo fue Manuel Reuter, Alexander Wurz y David Jones. Y en 1997, verdadero equipazo, nada menos que con Michele Alboreto, uno de los pilotos favoritos de Rodrigo, que no está en el guión, Stefan Johansson, pilotos que eran muy competitivos de Fórmula 1, y Tom Christensen, verdadero especialista en Le Mans, donde llegó a alcanzar 9 victorias, 6 de ellas consecutivas. 911 GT1, 1998. Un Porsche 911 bien hecho. No. Bien hecho no. Muy bien hecho, por cierto, con el motor en el centro. Militaba en la categoría que se denominaba LMGT1, que estaba reservada a prototipos de producción, pero el reglamento era muy permisivo porque bastaba con que, fijaos,
produjese solo 25 unidades, pero de ellas solo una, bastaba con que una pudiera ser matriculable. Así que Porsche aprovechó esa normativa, hizo un coche muy competitivo y creó en 1996 el 911 GT1. El motor era, como ya lo he dicho, central, como debe ser, un 3,2 litros biturbo refrigerado por agua con 550 caballos para un peso de 940 kilos. El chasis y la carrocería eran de fibra de carbono y el coche, además, que lo tengo aquí, es realmente bonito. Logan Aiello, Alan McNish y Stefan Ortelli tuvieron la fortuna de disfrutar de esta joya y además llevarla a la victoria. 919 Hybrid, 2015, 16 y 17. La era híbrida trajo 3 victorias más consecutivas para Porsche con un modelo muy especial, porque tenía tanto el chasis como la carrocería eran de fibra de carbono y, como se dice ahora, no tenía una unidad de potencia, sino que tenía 2. El motor térmico era un curioso, porque no es habitual, un V4 de solo 2 litros y turbo que ofrecía unos 500 caballos que se transmitían a las ruedas posteriores. El motor eléctrico, por su parte, desarrollaba unos 400 caballos y movía las ruedas delanteras, con lo cual estamos hablando que verdaderamente era un coche de tracción total. Los pilotos fueron Nico Hülkenberg, Earl Bamber y Nick Tandy en 2015, Marc Lief, Romain Dumas y Neil Jani en 2016 y Timo Bernard, Brendan Hartley y Earl Bamber en 2017. Pilotos, todos ellos de calidad y eficaces, aunque no realmente estrellas. Y el que, ya os he dicho, el coche era realmente bueno, muy bueno. Conclusión. No puede ser otra. Este año es la tercera vez que Porsche participa con el 963 y no vale otra cosa que no sea ganar y conseguir la 20ª victoria de Porsche. Tanto si lo gana como si no, os lo contaremos. Coche del día. ¿Qué os parece como coche del día este? Un Porsche 911, el GT1, pero mejor el matriculable. El otro también me conformaría, pero eso de ir a dar una vueltecita el fin de semana o a comprar el pan en un coche como este, tiene su morbo. Consultorio. Llegamos al consultorio donde os recuerdo 2 cosas. Una, que aquí contestamos 2 consultas, pero a través del correo que aparece en pantalla, pues Luis Alberto Izquierdo os contesta a todas. Y otra, por favor, mandadnos intros, ya sabéis 3 condiciones muy sencillas. Horizontales, originales y que tengan buen audio. Y vamos ahora con las consultas de esta semana. Ramón me pregunta si los hipercars de Le Mans son o no tracción total. La respuesta es sí y no. Y no es que quiera evitar responder, es que el reglamento es un poco extraño, porque el motor térmico propulsa las ruedas traseras y el motor eléctrico o los motores eléctricos las delanteras. Lo que pasa es que depende de la velocidad. Aquí os había apuntado todo, pero es un lío. Depende de la velocidad, depende de si llevan neumáticos de seco o de mojado, depende si están dando una vuelta para volver a boxes. Es un poco complejo, no os lo voy a decir porque es complicado. Pero vamos, operativamente la mayor parte del tiempo funcionan como coches de tracción total. Antonio me hace una pregunta. Antonio, es para matarte, porque me dices si Fernando Alonso ha sido el único piloto español ganador de las 24 horas de Le Mans. Pero vamos a ver, si es que el año pasado, el 2024, ganó Miguel Molina y además ganó con un Ferrari, la categoría absoluta, que hacía mucho que Ferrari no ganaba la categoría absoluta. Pero el gran olvidado, y para mí tiene un enorme mérito, es Marc Gené. Marc Gené, que ganó en 2009 y además ha sido, y eso no se lo va a quitar nadie, el primer piloto español en ganar las 24 horas de Le Mans. Y llegamos al final de este vídeo, que os prometí que nos íbamos a divertir, porque cualquiera de estos Porsches, cualquiera, es una belleza y son coches tecnológicamente muy avanzados. Yo he disfrutado mucho escribiendo este vídeo, seleccionando los coches. Espero que los paséis bien y, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí detrás de esa cámara. Por cierto, que estrenamos cámara. Muchas gracias por estar ahí detrás, muchas gracias por compartir, por comentar, por haceros socios, por suscribiros y sobre todo, y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.